Bucaramanga es conocida como la ciudad de los parques, y dentro de estos parques hay estatuas y bustos. ¿Nunca se han preguntado de quiénes son o por qué están ahí? Bueno, hoy tenemos una recopilación de algunas. Samo, cuéntenos la primera. Buenas, hermano. Bueno, voy a empezar con toda. Voy a empezar hablando de la estatua de el padre Francisco Romero, que bueno, más adelante en el episodio nos vamos a dar cuenta que tiene varias menciones, ¿no? Precisamente hablamos del Parque Los Arrapios, es decir, en la carrera 39 entre calles 45 y 46 hay dos bustos muy importantes. Uno es precisamente del padre Francisco Romero y el otro es de don David Puyana, que también podríamos hacerle un video, pero pues hoy lo vamos a enfocar en el padre. Resulta que el padre fue un sacerdote emprendedor que llegó a Bucaramanga en 1865. Lamentablemente pues termina falleciendo en 1874, solamente duró casi la década, ¿sí? Pero su legado fue impresionante, ¿sí? Resulta que él impulsó el cultivo del café en la región. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo lo hizo siendo simplemente un cura? Precisamente llegaban los feligreses a confesarse con él. Y él decía, bueno, para perdonar los pecados tiene que cultivar cierta cantidad de café. Digamos que esta es una planta que demora 3 a 4 años, ¿sí? Entonces se demora en crecer bastante. Sin embargo, se dice que a la década, mire, Santander estaba toteado de café, estaba lleno de cafetales. O sea, en pocas palabras y en resumen, había harto pecador, ¿no? Lo importante, este señor es muy importante, no solamente porque mandó a la gente a sembrar, sino que también enseñaba sobre el suelo, abonos, inclusive exportaciones, y pues precisamente ayuda a que los primeros granos bumangueses lleguen a puertos lejanos. Hermano, con eso que le estoy contando, nos damos cuenta que el legado de él es impresionante. A cada pueblo que usted va en Santander, seguramente encuentra una taza de café deliciosa, ¿sí? Eh, no sabemos si todavía se sigue esa tradición de sembrar café por pecados, pero sin duda es es un avance en nuestra región tremendo. ¿Cuánta hectárea necesitaríamos nosotros? Difícil. Para purgar nuestros pecados, no sé. No, pobres cerros orientales, los terminaríamos deforestando. O en la olla del río Oro también, pero con la variedad robusta que precisamente no es mi favorita. A nosotros se nos da muy bien el café, ¿no? Entonces, pues mala idea no sería realmente acomodar el café ahí dentro de eso. Pero bueno, ya que nos hicimos virales con un reel del café, ¿por qué no continuar con esta tendencia, no? Sí, totalmente. Mire, increíble porque es que llega el feligrés a confesarse, arrepentido y triste, y sale con una visión clara de prácticamente un negocio, ¿sí? Por lo menos una guía. Sí, sí, porque Entonces, no solo es sembrar el café, sino también todo lo que hay detrás de su cultivo y de su industrialización, porque es algo que se le critica muchísimo también al agricultor, no al agricultor, al sistema agricultor colombiano, que es basado en materias primas y no en el producto. sí, Pero hermano. bueno, estamos hablando de una persona ilustre de la región. Ahora, ¿qué pasa si le digo que aquí también hay una estatua, o varias, mejor dicho, pero empecemos por la primera, de una persona que no es precisamente de la región? ¿Y qué tiene que ver con Bucaramanga? En la costa es común que se hagan estatuas a celebridades. En Valledupar hay un parque entero dedicado a las estrellas del folclore vallenato. Sí. En Barranquilla vimos que hace poquito le hicieron una estatua a Sofía Vergara, en el mismo malecón donde ya hay una de Shakira. En Bucaramanga no nos quedamos atrás, pues también tenemos una figura de la costa y del folclore vallenato que es la leyenda de Francisco el Hombre. Francisco Moscote es un acordeonista legendario, totalmente el primero de muchos, de una cochada pues de leyenda del vallenato. Se hizo legendario porque derrotó al diablo tocando el credo al revés con su acordeón y por su valentía era conocido como Francisco el Hombre. Pero ¿qué carajos tiene que ver una figura de la Guajira con Bucaramanga? Nosotros estudiamos en la UIS con mucha gente del Cesar, de la Guajira y de todas las carreras, ¿no? Uno ve gente de esas regiones que llega a Bucaramanga en búsqueda de nuevas oportunidades.
De igual forma, el vallenato se ha vuelto muy popular en Bucaramanga desde finales de los 80, peleándose el título del género más escuchado con la cumbia. Entonces, con la creciente popularidad del vallenato, el escultor bumangués Pedro Villamizar decidió realizar este homenaje en 1991 y ubicarlo cerca del terminal de Bucaramanga, en las inmediaciones Sí, del Puente El Bueno. La figura fue controversial no por el homenaje, sino por la ubicación, porque cuando uno le dice en el Puente El Bueno, uno como que no, no para algo bueno precisamente, ok. y uno pasa por allá y pues no ve un alma, no ve que la gente se reúna en ese parque, y por eso mismo está descuidado. No es prioridad para la alcaldía mantenerlo en buen estado. Sí. Sin embargo, siempre que paso, pues nos deja la reflexión de cómo un género musical como el vallenato conquistó Bucaramanga, que se convirtió a sí mismo en la cuna de los grandes exponentes del género que hemos mencionado anteriormente, los embajadores vallenatos, Ramiro Colmenares y Robinson Damián, y si no les suena, el Santo Cachón. Sí, hermano, mire que precisamente la ubicación de la obra es complicada porque está en una zona que entrelaza Bucaramanga con Girón, ¿sí? Si no le meten al centro de Sí, la ciudad, ¿qué le van a meter saliendo de la ciudad, ¿sí? No, acá en Santander hay muchísimo gente que ha llegado de la costa, ¿sí? Nosotros tenemos amigos, esos son los que nos hacen bullying y les hacemos también, eso acá hay de todo en esta vida. nadie se salva. Sí, grandes amigos que han llegado a la costa y algunos ya se han establecido aquí incluso. Algunos ya tienen Entonces me parece hijos. un homenaje digno. Sí, ya su descendencia ya santandereana. Sí, 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 así es. Pero bueno, yo sé que tenemos un repertorio bastante grande de estatuas, así que le cedo otra vez la palabra para que nos cuente sobre otra de una vez. Pues hablamos ya de un personaje histórico que no es precisamente de la región. Ahora hablamos de otro que no es tampoco ni siquiera de este hemisferio. Y se trata de José de San Martín. Pues bueno, en todas las capitales es normal ver estatuas, efigies, bustos de próceres de la independencia. Bolívar, Santander, Nariño. Nombres que se repiten mucho en las clases de historia cuando hablamos del tema. Pero en Chile y en Argentina, eso es lo que pasa con el general José de San Martín. Hay hasta equipos de fútbol que tienen su nombre. Ahora, ¿por qué habría una estatua de San Martín en un parque tan concurrido como es el de Las Palmas? Fue un paquete chileno. Mentira, un regalo chileno. Específicamente el consulado chileno en Bucaramanga en agradecimiento por el apoyo que se le dio a esta población que llegó tras la dictadura de Pinochet, o durante la dictadura de Pinochet, mejor dicho. El bumangués Carlos Gómez Castro fue quien se encargó de darle forma y en 1978 se dio la ceremonia, que se realizó además con la presencia de varios argentinos y uruguayos que dejaron huella en la ciudad bonita. Norberto Pelufo, Roberto Pablo Yaniot, Roberto El Garrote Migliore, Raúl Roque Di Marco y por supuesto Américo Montanini. Y el parque se llama así, Parque San Martín, a partir de esa fecha, pero le decimos Las Palmas porque está cubierto con esas plantas y así se quedó. Sí, Es más, si le decimos a alguien, vamos al Parque San Martín, lo perdemos. y sí. Pero Parque Las Palmas, a pesar de que no es su denominación propia, así se quedó y así se le conoce. Y le tengo un dato bastante interesante y es que para 2006 ese busto costaba cerca de 4 millones de pesos. Entonces, eh, digamos que es poquito para lo que para el dinero, la percepción del dinero que tenemos hoy en día, pero hay que multiplicarlo por la inflación y casi 20 años que han pasado. La verdad no sé ahora en cuánto esté evaluado, pero pues digamos que esos son registros que hace la alcaldía, ¿sí? Encontré ese dato del 2006 nada más. Interesantísimo, sí. No, pues si no se limpian las estatuas ni siquiera, pues menos se va a actualizar tampoco el precio ajustándolo a la inflación. Pero qué impresionante que tenga ese dato porque lo cruel del caso, que vamos a ver más adelante algunos en los que pues este valor se vuelve infinitamente inferior, pues la gente lo convierte en chatarra y lo Sí, venden al primer postor por lo que les den. sí, hermano. No se valora mucho este tipo de estatuas y pues es lo que justo queremos hacer hoy.
Mire que Santander solo ha tenido 4 presidentes, ¿sí? Haciendo memoria, pues fueron Crisanto Valenzuela, el general Custodio Rovira, perdón, Custodio García Rovira, me comí un apellido, Fernando Serrano, Uribe y hoy tengo otra estatua muy interesante para hablar y es la de Aquileo Parra, ¿sí? De pronto a muchos no les suena el nombre, pero para ver su estatua tenemos que irnos hasta el Parque Centenario, en donde la figura de Aquileo Parra reposa sobre una peana de mármol blanco y un pedestal de granito. De las estatuas quizás una de las más bonitas, sin duda. Bueno, justo se lo merece un presidente santanderiano. Haciendo memoria, Aquileo Parra nació en Barichara de 1825 y él empieza su carrera política casi 20 años después, 19 de hecho, eh, perdón, no, un poquito más, en 1854, 30, casi 30, perdón. Olvidando pues algunos cargos, lo más importante es que fue presidente entre 1876 y 1878, ¿sí? Es curioso porque las aportaciones que él hace al país, inclusive se van a ver hoy en día. Aquí voy con esto que les voy a comentar. Resulta que su nivel de escolaridad era casi nulo, pero era una persona autodidacta, muy disciplinado y eso lo convertía en una persona también muy inteligente. ¿Sí? Eso lo ayudaba a ser muy inteligente. Él sabía que se necesitaba educar a la población, pero por parte del Estado y no por parte de la Iglesia. Él impulsa una educación laica, gratuita y obligatoria, ¿sí? En pocas palabras le dice a la iglesia, venga, usted no me va a educar a la gente, yo quiero que la gente se eduque, pero que no solamente conozcan que existe la religión católica, sino que conozca muchas más y abra su mente. Sin embargo, pues estaba la opción de que quien quisiese ver religión podía pedirlo en los colegios, ¿sí? Por eso no había problema. Resulta que gracias a esto, en medio de su mandato se da una de las guerras mmm, más crueles, podríamos decir, porque fue la guerra de las escuelas. Básicamente el conflicto de toda la vida del conservador y el liberal que hemos tenido en Colombia, ¿sí? Sobre precisamente esta política de educación que le comenté. Obviamente la iglesia apoya a un bando conservador, ¿sí? Que pues defendía la educación católica. Esto se traduce en guerrillas en el país prácticamente, donde la iglesia católica las apoya, bueno, muchas muertes, etcétera, etcétera. Todos sabemos que ¿Cuántas es veces una hemos guerra. visto eso en la historia de Colombia, no? Sí, así es, eso es repetitivo, pero usted sabe que en Colombia durante mucho tiempo, aparte de la guerra, otro factor clave, perdón, es que íbamos de un lado al otro. Bueno, parece que todavía lo hacemos entre conservador, liberal, y entonces el gobierno siguiente destruye lo que hace el gobierno pues que presidió. Resulta que así pasó con él. La iglesia, después de que él sale, retoma la educación conservadora, la educación católica, perdón, y pues fue muy importante porque dejó esa semilla. Hoy en día conocemos que la educación la dan, bueno, públicamente, obviamente, y es laica, en teoría. Vemos la materia de religión, pero les voy a comentar mi caso personal. Yo tuve un profesor de religión que nos decía, bueno, este es el cristianismo, pero ojo que hay muchas más y nos empezó a hablar de muchísimas religiones. Me pareció una experiencia chévere porque yo venía acostumbrado en primaria, en parte del bachillerato, que todo era que el cristianismo, que Dios es bueno, que yo no sé qué, pero pues había que experimentar esta idea de ver otras culturas. Quizás pues de aquí Leo podemos hablar muchísimas cosas. Acá nos quedaríamos 10 minutos si quiere, 20, 30, no, infinidad. Eh, por mencionar algunas cosas, pues impulsó el desarrollo ferroviario. Durante la guerra de los 1000 días se dice que era el liberal más pacífico. También fue comerciante de sombreros, comerció bocadillo.
Imagínense, Santander, una ciudad que hoy en día se conoce por sus dulces, una ciudad, un departamento. Específicamente, por ejemplo, en Florida Blanca la gente va a comer obleas, pero si va por los pueblos también hay muchos dulces. Pues mire, ese señor pues en cierta medida también apoyó todo eso. Y bueno, entre muchísimas otras cosas, pero sin duda fue una figura de presidente de la cual pues yo personalmente me sentiría orgulloso, ¿no? No todos pues han tenido ese, no, o han dejado ese... Esa impronta, ¿no? Es complicado Exactamente, porque a uno pues siempre le da pena, porque claro, una figura que llega al poder, pero no siempre lo hace de la mejor manera. El caso exactamente. de Aquileo Parra, pues el recuerdo también es muy bueno, y lo que me gusta más particular de él no es en sí lo que hizo como político, que si bien fue bueno, me gusta mucho su vida de civil, Sí. de cómo ocurrió todo esto el bocadillo, pues él se casó con una beleña. Y ahí fue donde empezó todo el cuento del bocadillo, porque él ya comerciaba sombrero con sus hermanos. Es una figura interesantísima, pero Sí, no nos alarguemos más. Como dice, hay material para hasta una novela, y una no, serie muy buena por la figura de Cleopatra. sí, pero mire, precisamente uno va por los parques y uno ve unas cosas de metal y uno ni sabe qué es eso, ¿sí? Y mire todo lo que interesante que hay detrás de eso, lo que hemos hablado ya anteriormente. Él, pues, al ser un liberal y más un liberal tan extremo, porque el liberal moderado de la época de Rafael Núñez, pues tuvo sus roces con la iglesia, ¿no? Sí, Especialmente por los cambios que usted comentaba al tratar de convertir, pues, al Estado en algo laico. y con los mismos liberales. Eh, Y problemas con los mismos liberales, claro que sí. Es más, 2 días después de posesionarse como presidente ocurre el terremoto de Cúcuta de 1975 y en las iglesias se empieza a decir que era un castigo divino por haber elegido al candidato liberal. Pero bueno, él no fue el único de esta lista que se enfrentó a la iglesia y de hecho la sacó barata, Sí, porque el que le voy a mencionar es considerado como un mártir de la ciencia, a pesar de que pertenecía a la orden de los dominicos. Ya repasamos la estatua de un vallenatero, la de un prócer de la independencia de Naciones del Coro Sur, pero hay otra aún más extraña, y es que aunque le falta una mano, es la de Giordano Bruno. En la avenida González Valencia con calle 48 podemos ver un parquecito un poco abandonado, donde se erige la figura mocha de Giordano Bruno. Pero ¿quién era este señor? Él fue un cosmólogo, teólogo, matemático y filósofo italiano que profesaba una visión cosmológica distinta del cristianismo, al cual él pertenecía, pero él tenía una visión panteísta. Además, él superó al modelo copernicano, pues no solo era heliocentrista, sino que también planteaba que, al igual que el Sol, existían infinitas estrellas en el cosmos y sistemas como el nuestro, y por qué no, también contenedores de vida inteligente. Por eso él fue funado no solo por católicos y protestantes, sino también por demás académicos, algo por lo que también pues podría ser funado actualmente, ¿no? En Twitter por los conspiranoicos y los terraplanistas. Pero más allá de ser cancelado, fue quemado en la hoguera, pues todo esto era considerado herejía. Al final el tiempo le dio la razón en algunas cosas y se las está dando en otras. Pero ¿qué tiene que ver este ilustre pensador con Bucaramanga? Ah, bueno, la Sociedad Nueva Acrópolis, una organización internacional con presencia en todos los países hispanohablantes, se dedica a promover la filosofía, el pensamiento crítico y el voluntariado. Y decidieron donar un busto de Giordano Bruno a 4 ciudades distintas del país: Armenia, Bogotá, Cali y por supuesto Bucaramanga. El parque también lleva el nombre de Giordano Bruno y fue inaugurado en 1990, buscando despertar la curiosidad de los bumangueses y conmemorando la obra de este mártir. Ojo que cuando yo llegué en 2017 ya le habían quitado la mano. Abajo le pintaron graffiti de Mocho Bruno y hace un par de días que pasé, el parque estaba sucio, lleno de gamines y sin la estatua de Giordano Bruno. no, Hay que darle una mano a estos monumentos y rescatar un poquito de nuestra historia. sí, hermano. Pues afortunadamente Bucaramanga, como bien se dice, es la ciudad de los parques y hay parques muy bonitos en donde uno puede ir a pasar un buen rato, puede comer algo, pero hay parques en los que uno dice, no, ¿para qué voy por allá? Sí, sinceramente. Sí. De pronto, cuando nosotros mencionemos o mencionamos el parque Giordano Bruno,
mucha gente se preguntará, bueno, ¿y eso dónde queda? ¿Sí? Bueno, precisamente en la avenida González Valencia con Y le 48. dimos la dirección. Sí, Ujú. pero lo que comentaba Philip es cierto, está llena, o bueno, sí, este parque está lleno de habitantes de calle. eh, y precisamente también vándalos que eh, no sabemos qué han hecho con esas estatuas. Hay noticias desde el 2025, 2023, bueno, anteriores gobiernos municipales que han intentado restaurar ciertas estatuas, pero es algo bastante complicado, teniendo en cuenta también que queda al frente de una de las avenidas principales. Es algo lógico pensar que se va a terminar deteriorando, ¿sí? ¿Cómo? Voy a mencionar otro que también pasa, bueno, sé que no pasa desapercibido, pero muy poca gente, o conozco muy poca gente que va hasta allá. Y es que voy a mencionar, esto no es un busto, pero sí es un monumento bastante bonito. Y usted conoce el Parque Romero, precisamente lleva el nombre del padre que mencioné anteriormente. ¿Sí? Qué crack, ¿no? El cura Romero, o sea, al Sí. tener dos parques prácticamente donde se le hace homenaje. Sí lo conozco porque es el que queda justamente bajando por la 45, por donde están los cementerios. Exactamente. Mire que usted baja por la 45 mirando hacia la derecha y se va a dar cuenta que es un sector que tiene canchas, que tiene árboles, muchos árboles de hecho, pero en medio de todo se ve una torre bastante bonita, ¿sí? Resulta que eso se llama el obelisco Sembradores del Bien. Fue hecho por el señor Miguel Vicente Rueda, que fue un escultor bastante reconocido. Eh, Precisamente utilizaba mármol y, bueno, un dato importante es que este señor también hizo muchas lápidas para el cementerio central. Entonces, pues curiosamente quedó el monumento bastante cerca donde él precisamente trabajaba. Bueno, volviendo al obelisco, fue inaugurado el 20 de julio de 1910, ¿sí? Tiene un poco menos de 6 metros de altura y 3 metros de ancho, ¿sí? También, como le comenté, precisamente por el autor, fue hecho en mármol y pues mucha gente quizás no sepa su función. Precisamente el obelisco tiene 4 lados. Y es que qué inteligentes. En cada uno de los lados pueden colocar algún personaje importante o pueden honrar a alguien diferente. ¿Sí? Entonces, pues la verdad, muy interesante esta forma de hacerlo sin necesidad de hacer un busto. Y acá le pregunto, Philip, ¿sabe cuál era una de las cosas que conmemora este obelisco? No. No, no tengo la menor idea. Yo he Ah, bueno. pasado por ahí en carro, veo el obelisco, pero no me he detenido a leer su inscripción. ¿Qué dice? Listo, no, pues precisamente por la fecha celebra o conmemora los mártires y los héroes del 20 de julio, ¿sí? Entonces, bueno, de hecho, pues vamos a mencionar exactamente qué menciona, perdón la redundancia, en cada lado, y es que al costado norte tiene una inscripción, pues, en honor al doctor Eloy Valenzuela, del cual ya hablamos en un episodio. Al costado oriente, pues, sí rinde tributo a los héroes y mártires de la independencia. Al occidente, pues, a las personas agradecidas por los actos de los héroes. Y al costado sur, precisamente, la memoria del sacerdote y doctor Francisco Romero, del que ya hablamos, ¿sí? Como les comenté, pues era una pieza bastante clave eh, económicamente en la región. Lastimosamente, volvemos al mismo tema. Es un obelisco que está cerca a una carretera principal. Es una zona muy transitada, que existe mucha contaminación, grafitis, que hace que o afecten la apariencia estética del monumento, aunque realmente si nos ponemos a verlo es bastante bello. Uno pasando capta la atención de una vez, pero sí se necesita de pronto tener un poco más de cuidado, sobre todo por el tema de los grafitis, ¿no? Porque cualquier, a cualquier persona le parecería interesante ir a dejar su nombre allá. Sí, hermano. Qué pesado esto, ¿no? Sí, pero bueno, Porque, o sea, estamos hablando de que personas que se ganaron
a pulso, ¿no? El hecho de ser nombrados ahí, pues son opacados por gente que en una borrachera o pues con el afán de figurar sin haber hecho nada en sus vidas, van y tachan los monumentos. Yo no estoy en contra del graffiti. El graffiti me parece una gran manera de expresión, pero hay lugares para eso. O sea, listo, un mensaje del que está en contra, ráyelo. Una pared, póngala chévere, así como le gusta, pero gente que hizo el bien por la nación, no pienso que merece ser tachada de esa manera. Pero, o sea, yo Y entiendo que parte precisamente del desconocimiento. Ojalá nuestro podcast ayude sí, en cierta medida a preservar este tipo de estatuas o que la gente se interese por ver qué es lo que hay en los parques de Bucaramanga. Porque es que somos me la ciudad de los encantaría que así parques, fuera. ¿sí? La ciudad bonita, la ciudad de los parques y no sabemos de qué son estas estatuas, pues complicado. Sí, ni siquiera sabemos cómo se llaman nuestros parques y pues yo era uno de ellos. Porque al pasar la 27 pues uno cree que el único parque es el Parque Turbay y que está partido a la mitad, ¿no? Sí, Resulta que no, son dos parques distintos. El Parque Turbay solo es el pedacito en sentido sur-norte de la 27, pues el pedazo del frente es otro parque, el Parque Benjamín Herrera, en honor al caleño, quien fuese general de las tropas liberales durante la Guerra de los Mil Días, destacando la batalla de Palo Negro, que aunque fue desastrosa para los liberales, destaca el temple y resistencia de los santanderianos. El busto estuvo ubicado en la 36 con 15, donde actualmente queda el edificio Colseguros. Fue realizado por los liberales de la época, dejando la impronta de su partido que pues estaba creciendo muchísimo en la región. Justamente fueron otros liberales, los Galvis, dueños de Vanguardia, y el polifacético Gustavo Serrano Gómez, ex director de este diario y ex gobernador de Santander, quienes promovieron la creación del parque con su nombre en 1965, año en el cual se traslada su busto de la ubicación donde estaba hasta la actual, pero no actual porque estuvo ahí hasta hace poco, pues lamentablemente fue víctima de esto que venimos comentando y se lo robaron los del cartel de la chatarra, los mismos que han venido vandalizando las sí. estaciones de Metrolínea estos últimos años. Precisamente desde el 2023 no aparece. Justamente sin nada que aparece y pues se presume que fue vendida por un valor infinitamente menor al que pues se le evaluó en su momento, por lo que le dieron por chatarra, como comentábamos. No, últimamente a la gente le gusta mucho la chatarra, ¿no? Inclusive a los gobernantes. Ah, no, la cantidad de chatarra que hacen, pero hay unos gobernantes que digamos, a pesar de que hacen cosas malas, pues como que se alegran, comparten la alegría del pueblo. No, Y pues, Santander, pues, es como muy populista, ¿no? Todavía, toda Colombia es muy populista, toda Latinoamérica es populista. bueno, al que haya entendido mi comentario, eh, buen entendedor, pocas palabras. Espero que alguien lo Sí, haya captado. Bueno, yo también. sé que tiene también el otro que es bastante importante y más reciente. Cuéntenos un poquito. Muchísimo más reciente. Y es que, pues, al ser una región populista, también, pues, se comparten estas alegrías, ¿no? Y Sí, el Santander es una región que es hogar de 6 especies de grandes felinos, lo que es el jaguar, el puma, el ocelote, el margay, el gato de monte y el tigrillo lanudo son especies endémicas. Sin embargo, existe otro gran felino en Santander, que aunque no se encuentra aquí en estado silvestre, representa la pasión de la región entera en las canchas, y es el leopardo. Por ello, y como consecuencia de la gran temporada del Atlético Bucaramanga, que culminó con la primera estrella de su historia el 24 de diciembre del año pasado, después de ello nos regalaron de Navidad esa estatua gigante de leopardo en la glorieta Américo Montanini, recordándonos antes de entrar a cada partido la grandeza de este equipo y su afición, que a pesar de las injusticias, tragedias y sinsabores, fue capaz de imponerse en la liga y conquistar el corazón de la región y la simpatía de muchos fanáticos del fútbol que querían ver campeón por primera vez a un equipo histórico que desde hace 7 décadas anhelaba estar en lo más top del fútbol colombiano. La estatua se realizó con la técnica ancestral de cera perdida, obra de Juan José Cobos, un reconocido escultor santanderiano que dentro de su portafolio nada menos, la hormiga culona del Parque de Lagos del Cacique,
La Bonita. mariposa de San Pío, la batalla del Pienta y la última obra de este episodio que es el Santísimo, un Cristo de 35 metros que se encuentra en lo más alto de los cerros orientales de Florida Blanca, que si bien la obra es parte de justamente parafernalia de la contratación propiciada por el gobernador del momento, utilizando una gran cantidad de recursos públicos para esta mega obra, sin consultar a la población, no deja de asombrar a quienes visitan la ciudad bonita por su gran tamaño, pues destaca entre las montañas y supera en tamaño al Cristo Redentor de Río de Janeiro, el cual mide 5 metros menos, lo que convierte al Santísimo en la segunda estatua de Cristo más grande del mundo, únicamente por detrás de la estatua de Cristo Rey en Polonia. ¿Qué Uy, le hermano. parece? Uf, la verdad yo nunca he ido allá. Nunca lo he visto de cerca. Realmente supongo que debe ser Es impresionante. imponente, sí, es una figura imponente. Tiene un buen mirador, no hay mucho por hacer ahí, nada más que subirse y ver la ciudad, pero vale la pena únicamente como por aprovechar pues esta obra que se hizo sin consultar a las generaciones pasadas, pero que ya existe y Sí. ya es patrimonio. Y lo poquito bueno que se hace, hay que cuidarlo y en parte pues este era el mensaje de este episodio. Sí, hermano. Acá aprovechando le tengo el dato de la escultura del leopardo. 600 millones de pesos. Sí. Uf, esa sí está carísima, pero porque pesa 2 toneladas aproximadamente. Sí, no, y pues realmente mire que quizás con esta estatua sí nos sintamos un poco más identificados porque fue algo que vivimos, todos los bumangueses. Cambio en Exacto. la de un viejito por allá en un parque mal parqueado y la gente dirá, no, pues vendámosla por chatarra, ¿sí? Precisamente lo Qué que mal busca. ahí, ¿no? Exacto, sí, como creo que alguna vez en una universidad se pintó una estatua bastante emblemática y tocó restaurarla, ¿sí? No va a decir ninguna universidad para no hacer quedar mal a nadie, pero sí, o sea, hay que tener bastante conocimiento sobre estas cosas que son realmente historia viviente prácticamente de nuestra ciudad, ¿sí? Yo creo que este tema pueden salir más episodios dependiendo de lo que la gente nos deje en la caja de comentarios o en nuestros chats privados, porque es que Bucaramanga tiene muchísimos parques y mire, vimos que en cada parque había dos, tres, inclusive hasta tres, eh, bueno, tres bustos y habrá alguna estatua de otro tipo de cosa. Por ejemplo, mire en San Pío, creo que hay varios bustos, hay una estatua de un instrumento. Entonces, si quieren más explicaciones sobre estatuas en los parques de Bucaramanga, solamente háganoslo saber. Correcto, así es, yo también estoy de acuerdo, me encantaría, disfruté muchísimo recopilando la información para este tema y hay un lugar donde se concentran varias, que es detrás de la Casa de Bolívar en el centro, Ah, sí. entre las calles 36 y 37, Eso es nuevo, varios ¿no? próceres de la independencia, personajes Sí, importantes, sí, 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 sí. Eso es una ruta nueva que construyeron hace poquito. Aguanta ir a muy lindo, visitarla. sí, pasear el centro, lo recomiendo. Sí, bueno, pues hasta acá el episodio de hoy. Ya saben, si quieren más de este tipo de episodios, nos pueden comentar. Nosotros con gusto, la verdad fue chévere recopilar la información. Fue muy interesante. Entonces, bueno, Súper interesante, sí, inmerso totalmente en la realización de esta investigación y pues agradecidos con las sugerencias para los siguientes episodios. sí, así ha sido porque últimamente sacamos episodios que nos sugiere la gente. Y me agrada porque son Lo ideas muy disfrutamos buenas. mucho. Sí, entonces yo aprovecho para despedirme. Como todos los episodios, siempre les digo que se cuiden mucho. Cuídense mucho. Chao, chao.